las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América, edición nocturna. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Como una decisión histórica, calificó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal a Rusia de niños ucranianos. El Kremlin aseguró que se trata de una medida jurídicamente nula. Turquía dio el visto bueno. El presidente Recep Tayyip Erdogan pidió al Parlamento de su país que ratifique la adhesión de Finlandia a la OTAN. La decisión pone fin a meses de incertidumbre y conversaciones. El mandatario turco resaltó que las negociaciones con Suecia para la entrada en la alianza se mantienen. En Francia continuaron por segundo día consecutivo las multitudinarias protestas y los posteriores disturbios por el anuncio del gobierno galo de aprobar la controversial reforma a las pensiones sin el debate en la Asamblea Nacional. Esto al tiempo que la oposición oficializó 2 mociones de censura que se prevé podrían ser votadas el lunes. Damos inicio con las reacciones a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin por su supuesta responsabilidad en la deportación de menores ucranianos a zonas controladas por Rusia, lo que constituye un crimen de guerra. Volodymyr Zelensky señaló que se trata de una medida histórica, mientras que desde el Kremlin aseguraron que sus efectos son jurídicamente nulos. Alba Santana nos amplía. Es oficial, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer supuestos crímenes de guerra tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por presuntos crímenes. El organismo emitió la orden contra Putin y María Lvova-Belova, comisaria para los derechos de la infancia, como sospechosos por deportación de niños y traslado forzoso de ucranianos. Pero, ¿cómo de probable es que se lleven a cabo estas detenciones? La Corte Penal Internacional es un organismo que solo puede ejercer jurisdicción sobre los países firmantes del acuerdo, y Rusia no lo es. Por eso, no tiene poder para extraditar a los sospechosos, algo por lo que el Kremlin señaló esta orden de detención como nula. Rusia, al igual que varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula para la Federación Rusa desde el punto de vista del derecho. No obstante, esta decisión sí tiene un fuerte peso simbólico. Está pensada para dañar la imagen de Putin a nivel internacional y le dificultará viajar, especialmente a los países que están inscritos a la CPI, como Francia o Reino Unido, ya que los miembros están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal. Es una decisión histórica, a partir de la cual comenzará la responsabilidad histórica. El jefe de Estado terrorista y otros funcionarios rusos se han convertido oficialmente en sospechosos de crímenes de guerra. Mientras Rusia ha querido restar importancia a la decisión, Ucrania y los países miembros de la CPI sostienen que abre una vía para perseguir responsabilidades. Pero lo cierto es que es muy poco probable que Putin tenga que sentarse en el banquillo de los acusados del tribunal. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio luz verde al ingreso de Finlandia a la OTAN, dejando de momento al otro aspirante, que es Suecia, en la espera. En su reunión con su homólogo finlandés, Erdogan anunció que iniciará pronto el proceso de ratificación. Las diferencias con Suecia, a la que Turquía acusa de albergar a terroristas, siguen sin limarse, como veremos en el siguiente informe de Omar Esada. Finlandia tiene luz verde para ingresar a la OTAN. Tal como se esperaba, Turquía dio el visto bueno a uno solo de los nuevos candidatos y dejó a Suecia fuera de la ecuación. No es posible para nosotros acercarnos positivamente a Suecia en las actuales condiciones. No tenemos los mismos problemas con Finlandia. Hemos decidido iniciar el proceso de ratificación en nuestro Parlamento. La decisión fue anunciada durante una recepción con el presidente finlandés, luego de meses objetando el ingreso de los nórdicos, bajo la acusación de que albergaban grupos terroristas, en alusión a militantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.
Celebran con cautela Finlandia y la OTAN. Tengo la sensación de que la pertenencia a la OTAN no está completa sin Suecia. Tenemos tantos intereses en común al ser vecinos y tener el área del mar Báltico en nuestras costas. Lo más importante es que tanto Finlandia como Suecia se conviertan en miembros plenos rápidamente, no si se unen exactamente al mismo tiempo. Mientras tanto, Suecia no pierde las esperanzas. Se trata de cuándo Suecia se convertirá en miembro, no de sí. En términos de nuestra seguridad, nuestra posición es mejor ahora que cuando solicitamos el ingreso en la OTAN. La admisión de Finlandia no es un triunfo completo ni siquiera para Helsinki, de acuerdo con este analista. La defensa de Finlandia, en términos prácticos, realmente necesita coordinación con Suecia. Geográficamente es muy significativa en los planes de defensa de Finlandia y en los de la OTAN en la Europa del Norte. Ambos países solicitaron su ingreso a la Alianza Atlántica a raíz del inicio de la invasión rusa en Ucrania, pero este depende del favor unánime de los 30 países miembros. Vamos a Francia, donde dos grupos de la oposición oficializaron mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne, luego de que el Ejecutivo anunciara que aprobará la reforma a las pensiones sin la discusión en la Asamblea Nacional. Este viernes, por segundo día, continuaron las protestas contra la medida que está consagrada en el artículo 49.3 de la Constitución. En varias zonas del país, las movilizaciones terminaron en choques con la policía. Los detalles a continuación. Con el 49.3, el artículo utilizado para impulsar la polémica reforma de las pensiones este jueves, viene el derecho de réplica del Parlamento francés en forma de votos de censura. Dos de ellos se han presentado este viernes y se espera que se voten el lunes. Los que penden de un hilo son la primera ministra Elisabeth Borne y su gabinete. Borne ha utilizado el 49.3 para evitar una votación parlamentaria 11 veces desde que asumió el cargo el año pasado. Lo diferente esta vez es que hay una nueva posibilidad de que los partidos de la oposición se unan detrás de una alianza no partidista de diputados conocida como el Grupo Liot. El Grupo Liot, Libertad, Independientes, Territorios de Ultramar, presentará una moción de censura con 91 firmantes de 5 grupos de la oposición. Lamento que mis colegas de LR no sean firmantes, pero espero que muchos voten a favor. Esta moción ha sido firmada por independientes y miembros de la coalición de izquierdas NUPES. El poder de hacer o deshacer esta alianza está en manos de los diputados del Partido Conservador, los republicanos. Sus líderes han descartado apoyarla, pero algunos legisladores han dicho que romperían filas. La ultraderechista Agrupación Nacional presentó una segunda moción que previsiblemente obtendrá menos respaldo, aunque una diputada dijo que su partido votaría a favor de todas las mociones de censura presentadas. Para ser aprobada, una moción de censura requiere un mínimo de 287 votos, más de la mitad de la Asamblea Nacional. Tal hazaña obligaría al gobierno a dimitir. Otra opción para Macron sería despedir a la primera ministra Elisabeth Borne, que ha estado al frente del debate sobre las pensiones. En España acabó la huelga de médicos de familia y pediatras en Madrid, que llevaba activa desde noviembre de 2022. Tras 4 meses de continuas marchas, manifestaciones y 15 reuniones con la Consejería de Salud, los sanitarios y el gobierno madrileño firmaron un acuerdo que satisface algunas de las demandas de los profesionales de la salud. Más detalles en el informe de Marina Colorado, corresponsal de France 24 en la capital española. Primer día de cierta normalidad en los centros de salud de Madrid, como este que tengo a mis espaldas. Hoy a las 8 de la mañana se desconvocaba la huelga de médicos de atención primaria y pediatras que se mantuvo durante 115 días. El acuerdo firmado entre los responsables de sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de los Profesionales de la Salud establece, entre otras medidas, un tope al máximo de pacientes diarios, 34 para médicos y 24 para pediatras, que tendrán entre 10 y 15 minutos para cada
cada uno de sus pacientes. Una rebaja significativa, ya que actualmente las agendas a veces superaban los 60 pacientes al día por cada médico. Además, habrá un incremento salarial de 450 euros mensuales para todos y bonos de hasta 500 euros adicionales al mes para quienes cubran el turno de tarde. Precisamente los bajos salarios era una de las principales quejas entre los sanitarios en Madrid, región de la que el 70% de los médicos residentes formándose para especializarse en atención primaria querían marcharse por las malas condiciones laborales. Y es que Madrid no dedica ni el 11% de su presupuesto en sanidad a la atención primaria, cuando la media nacional está en un 15%, una cifra, por cierto, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que está en un 25%. Para los médicos, que aseguran estar moderadamente contentos con este acuerdo, este es solo el primer paso para frenar así la hemorragia de la sanidad pública madrileña. La Organización Mundial de la Salud indicó que prevé rebajar la alerta por el COVID-19 este año para que la amenaza sea considerada equiparable a la que representa la gripe estacional. Michael Ryan, jefe de los programas de urgencia de la OMS, explicó que el virus es un riesgo para la salud, pero ya no perturba ni la sociedad ni los sistemas hospitalarios. El anuncio llega luego de que el pasado fin de semana se cumplieran 3 años desde que la organización declaró por primera vez la situación como una pandemia. Yo creo que estamos llegando a ese punto en el que podemos ver el COVID-19 de la misma manera que vemos la influencia estacional, una amenaza para la salud, un virus que seguirá matando, pero un virus que no está interrumpiendo nuestra sociedad o nuestros sistemas hospitalarios. Y creo que eso vendrá, como dijo Tedros, este año. Cambiamos de tema porque luego de que la oposición ecuatoriana activara el mecanismo de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas pidió la inmediata salida del mandatario. La oposición acusa al jefe de Estado de presunta corrupción y malversación de fondos, mientras que el gobierno calificó el pedido de atentado contra la democracia y un nuevo intento de desestabilización. Por lo cual, el país exige la salida inmediata del gobierno de Guillermo Lasso y todo su equipo de gobierno. Apoyamos y exigimos al proceso de juicio político y su destitución por sus nexos evidentes con las mafias que azotan el país, la corrupción en las empresas y administración pública y todo este tema de la inseguridad en el Ecuador. Pasamos a Venezuela, ya que el Tribunal Supremo anuló un polémico artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas. Una falta que podía recibir una pena de hasta 3 años de prisión. La Sala Constitucional del máximo tribunal señaló que la norma establecida, que estipulaba la condena al militar que cometiera actos sexuales contra natura, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales. La decisión del tribunal es considerada como una victoria por integrantes del colectivo LGTBI+ en Venezuela. Primeramente estamos muy felices de esta victoria que obtuvo el movimiento LGBT en Venezuela. Logramos la abolición de la criminalización de la homosexualidad. Llevamos muchísimos años luchando para que se despenalizara y se aboliera esta criminalización. El canal de YouTube del expresidente estadounidense Donald Trump fue reactivado este viernes, por lo que el precandidato republicano podrá volver a subir contenido. La plataforma anunció que tras una cuidadosa evaluación determinaron que es parte del equilibrio que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos previo a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. La cuenta del ex jefe de Estado quedó vetada tras el asalto al Capitolio de 2021. Y este 17 de marzo se conmemoró el Día de San Patricio, patrón de Irlanda. Precisamente por la gran herencia irlandesa en Estados Unidos, la festividad se celebra a lo grande en varias ciudades del país. En Chicago, el río se volvió a pintar de verde y en Nueva York, el tradicional desfile volvió a llenar las calles de Manhattan. Una tradición que se celebra desde 1762. El alcalde de la Gran Manzana destacó las raíces irlandesas de su apellido, Adams, y recordó que la ciudad fue levantada, entre otros, por miles de inmigrantes irlandeses.
Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros. Que ya llega Natalia Cabrera con toda la información del continente americano en Aquí América. Feliz noche para todos.